Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando algunos capítulos del libro del Eclesiástico, uno de los 7 libros deuterocanónicos que tenemos, los de la Iglesia Católica, la Iglesia Griega y la Iglesia Ortodoxa. Nada más quiero recordarles que el libro del Eclesiástico fue escrito por el nieto de Cira, y todo este escrito pues es de un señor que se llamaba Cira. Su nieto era hijo de Eleazar y este señor pues se llamaba Jesús. Y pues no es aceptado por las demás iglesias porque está escrito en otro idioma. Pero al final de cuentas nosotros nos hemos dado cuenta que nos da unos consejos muy importantes con referencia a nuestro Padre Dios. Y bueno, pues vamos a seguirlo leyendo y explicando para ir conociendo algunos puntos. Ahorita nos vamos a dar cuenta de puntos de la historia con respecto a Enoc, Noé, Moisés, Aarón y algunos otros personajes bíblicos que tenemos nosotros en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a leer el número 44, en ese nos habíamos quedado, y dice: voy a hacer el elogio de los hombres buenos, nuestros antepasados de épocas diversas. El Altísimo les concedió muchos honores y los engrandeció desde hace mucho tiempo. Reyes que dominaron la tierra, hombres famosos por sus grandes acciones, consejeros llenos de sabiduría, profetas que podían verlo todo, jefes de las naciones, llenos de prudencia, gobernantes de visión profunda, sabios pensadores que escribieron libros, poetas que dedicaban sus noches al estudio, compositores de canciones según las normas del arte, autores que pusieron por escrito sus proverbios, hombres ricos y de mucha fuerza que vivieron tranquilamente en sus hogares. Todos ellos recibieron honores de sus contemporáneos y fueron la gloria de su tiempo. Algunos dejaron un nombre famoso que será conservado por sus herederos. Y hay otros a los que ya nadie los recuerda, que terminaron cuando terminó su vida, que existieron como si no hubieran existido, y después pasó lo mismo con sus hijos. Aquellos, al contrario, fueron hombres de bien, y su esperanza no terminará. Sus bienes se conservan en su descendencia, y su herencia se transmitió a sus nietos. Por su fidelidad al pacto se mantiene aún su descendencia, y gracias a ellos viven las generaciones siguientes. Su recuerdo permanecerá siempre y sus buenas acciones no se olvidarán. Sus cuerpos fueron enterrados en paz y su fama durará por todas las edades. La asamblea celebrará su sabiduría y el pueblo proclamará su alabanza. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad del Señor y dejó un ejemplo para todas las edades. Noé fue recto e intachable cuando vino la destrucción, el renovo de la humanidad. Gracias a él quedaron sobrevivientes, y haciendo Dios con él un pacto terminó el diluvio. Con señal eterna se comprometió con él a no destruir otra vez a los seres vivientes. Abraham fue padre de los pueblos numerosos, no manchó nunca su honor. Cumplió las órdenes del Altísimo e hizo con él un pacto. En su propio cuerpo marcó la señal del pacto, y cuando Dios lo puso a prueba, se mostró fiel. Por eso Dios le prometió con juramento que en su descendencia bendecirían las naciones, que lo harían tan numerosos como el polvo de la tierra, y que sus descendientes serían como las estrellas, que la herencia de ellos sería de mar a mar, desde el río Éufrates hasta el extremo de la tierra. También a Isaac le hizo igual promesa, en atención de Abraham su padre. Le confirmó el pacto hecho antes, y así quedó la bendición sobre Israel. El Señor confirmó a los derechos del primer hijo, le asignó su herencia y los estableció en 12 tribus, cada una con su territorio. Capítulo número 45. Descendientes de Israel fue un hombre que tuvo el aprecio de todos y que fue amado de Dios y de los hombres, Moisés, de feliz recuerdo. El Señor le concedió honores divinos y lo hizo poderoso entre los grandes. A petición suya, Dios apresuraba los prodigios y los sostuvo frente al rey. Dios le dio el mando de su pueblo y le dejó ver su majestad. Por ser fiel y humilde, Dios lo escogió entre los demás hombres. Le hizo oír su voz y entrar en la espesa nube. Le entregó los mandamientos, la ley de la vida y de la sabiduría, para que enseñara a Israel, el pueblo de Jacob, sus órdenes, normas y decretos. Dios consagró a Aarón de la tribu de Leví, estableciendo en él una institución eterna. Le concedió el gran honor de servir a la majestad del Señor. Le ciñó los cuernos de búfalo y lo vistió con un manto espléndido. Para honrarlo, confiriéndole dignidad y poder, lo revistió de ornamentos preciosos, los calzoncillos, la túnica y el manto. Un cinturón de campanillas rodeado de granadas que sonaban suavemente al caminar, y se hacía oír en el santuario para que la gente lo supiera.
Sus ornamentos sagrados eran de oro, de tela morada y de púrpura, bordados artísticamente. El pectoral para el juicio de efod y el cinturón con hilo rojo, hechos con un tejedor. Las piedras preciosas sobre el pectoral, grabadas en forma de sellos y engastadas. Cada piedra tenía grabado un nombre, un recuerdo de las tribus de Israel. La diadema de oro encima del turbante y la placa con la inscripción consagrado, esplendor glorioso y gran dignidad, deleite a la vista, suprema y belleza. No existió antes nada igual, ningún extraño se vistió jamás así, sino solamente sus hijos y sus sucesivos descendientes. Su ofrenda de cereales se quema por completo 2 veces al día, perpetuamente. Moisés lo consagró derramando el aceite sagrado sobre él, así quedó una institución eterna para él y para los descendientes mientras dure el cielo, servir como sacerdote al Señor y bendecir en su nombre al pueblo. Dios lo escogió de entre los hombres para que ofrecieran holocaustos y grasa, quemara ofrendas de olor agradable y pidiera perdón por el pueblo de Israel. Dios le confió sus mandamientos y le dio autoridad para dar leyes y dictar sentencia, para enseñar la ley al pueblo y instruirlo en sus decretos. Los de otras familias se enojaron con Aarón y le tuvieron envidia en el desierto. Los seguidores de Datán y de Abiram y el grupo de Coré se enfurecieron, pero el Señor lo vio y se disgustó, con un furor los destruyó. Hizo contra ellos un milagro, los hizo morir devorados por el fuego. Después aumentó el honor de Aarón, asignándole una herencia propia, le concedió comer de las ofrendas sagradas y de los sacrificios que se queman para el Señor. Dios le dio como porción para él y sus descendientes el pan que se pone delante del Señor. Pero Dios no le asignó en el país un territorio propio, y le dio una parte hereditaria como a los demás. Su herencia y su porción entre los israelitas son las ofrendas del Señor. También Fines, hijo de Eleazar, fue por su valor el tercero en tal dignidad, pues se llenó de celo por el Dios del universo. Intercedió a favor del pueblo, movido por su noble corazón, alcanzó el perdón para los israelitas. Por eso Dios hizo con él también un pacto amistoso, y le dio el derecho de servir en el templo, para que él y también sus descendientes fueran sumos sacerdotes para siempre. Dios también hizo un pacto con David, hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Por la dignidad real se transmite de hijo en hijo, mientras que la herencia de Aarón pasa a todos sus descendientes. Bendigan pues al Señor, que es tan bueno y los ha coronado de honor, que les ha dado una mente sabia para juzgar al pueblo de Dios con justicia. Así no terminará la felicidad y el poder de ustedes por todas las edades. Capítulo número 46. Josué, hijo de Nun, fue un valiente guerrero que ayudó a Moisés en su oficio de profeta. Estaba puesto para hacer en su tiempo, como su nombre lo dice, una gran salvación para los elegidos de Dios, para castigar a los enemigos y a dar a Israel la tierra que era de su herencia. Qué majestad la suya al levantar el brazo y agitar su lanza contra la ciudad. Nadie podía resistirle cuando peleaba las batallas del Señor. Por medio de él se detuvo el sol y un solo día se convirtió en 2. Invocó al Altísimo cuando los enemigos lo atacaban por todas partes, y Dios le respondió enviándole una enorme cantidad de granizos como piedras, que hizo caer sobre las tropas enemigas, con los que los destruyó a los adversarios en la cuesta de Bet-Orón. Así supieron esas naciones condenadas a destrucción que el Señor protegía a su pueblo en las batallas. Josué siguió fielmente a Dios y en el tiempo de Moisés se mantuvo leal. Él y Caleb, hijo de Jefone, resistieron a la rebelión del pueblo, apartaron de la comunidad la ira de Dios e hicieron callar a los que murmuraban. Por eso entre los 600,000 israelitas, solo ellos 2 se libraron para entrar y tomar posesión del país, donde la leche y la miel corren como el agua. El Señor dio a Caleb fuerzas que le duraron hasta la vejez para poder dominar las alturas del país. Y también sus descendientes recibieron su herencia, para que todos los israelitas supieran lo bueno que es seguir fielmente al Señor. También podría nombrar a los jueces uno por uno, que no se dejaron engañar, ni se alejaron de Dios, bendito sea su recuerdo. Que sus huesos reflorezcan en la tumba, y sus nombres se remueven en sus descendientes. Samuel, juez y sacerdote, amado del pueblo y estimado por su Creador, escogió por Dios desde antes de nacer, consagrado al Señor en su oficio de profeta. Por encargo de Dios instituyó la monarquía y consagró a los que debían gobernar la nación. Por orden del Señor gobernó al pueblo y visitó los campamentos de Jacob. Como era un profeta que decía la verdad, lo consultaban y sus palabras demostraron que se podía confiar en él. Él también invocó a Dios cuando sus enemigos lo atacaban por todas partes y le ofreció el holocausto, un corderito.
Y el Señor desde el cielo hizo oír un trueno, su voz se oyó con gran estruendo. Sometió a los jefes enemigos y destruyó a los gobernantes filisteos. Estando ya en su cama a punto de morir, declaró ante Dios y ante el rey escogido por Dios: nunca he aceptado soborno de nadie, ni siquiera una par de sandalias, y ninguno pudo desmentirlo. Hasta el fin de su vida fue prudente a los ojos del Señor y de todos los hombres. Aún después de su muerte fue consultado y anunció al rey lo que iba a sucederle. Desde la tumba alzó su voz de profeta. Capítulo número 47. Después de él vino Natán, que se presentó ante David. David fue lo mejor de Israel, como la grasa es lo mejor de los animales que se ofrecen en sacrificio. Jugaba con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. Siendo un muchacho, mató al gigante y borró la deshonra del pueblo. Hizo girar la onda con su mano y destrozó el orgullo de Goliat, porque invocó al Dios Altísimo, el cual dio fuerzas a su brazo para eliminar a aquel experto guerrero y alcanzar para su pueblo el triunfo. Por eso, las muchachas le cantaban, alabándolo por los 10,000 que había matado. Una vez coronado rey, hizo la guerra y derrotó a los enemigos de alrededor, levantó fortalezas entre los filisteos y destruyó su poder hasta el día de hoy. En todo lo que hacía daba gracias y honor a Dios Altísimo, amó a todo el corazón a su Creador y diariamente le cantaba salmos. Introdujo instrumentos de cuerda para cantar ante altar y estableció el canto de salmos con acompañamiento de arpas. Dio esplendor a las fiestas y ordenó las solemnidades del año, cuando se alababa el santo nombre de Dios, con cantos en el templo desde el alba. Así también el Señor le perdonó su culpa y le concedió poder eterno y le dio el decreto de ser rey de rey, y estableció en Jerusalén su trono. Gracias a David, el sabio hijo que le sucedió, vivió con tranquilidad. Salomón fue rey en tiempos tranquilos y Dios le dio paz con sus vecinos, y fue quien levantó un templo del Señor y construyó un santuario para siempre. Qué sabio eras, Salomón, en tu juventud. Tus enseñanzas se desbordaban como el Nilo. Llenaste la tierra con su ciencia y el cielo con tus cantos de alabanza. Tu fama llegó hasta regiones muy lejanas y por ser pacífico te hiciste querer. Con tus cantos, proverbios, enigmas y sentencias dejaste pasmados a los pueblos. Te llamaron amado del Señor. El glorioso nombre que se dio a Israel, amontonaste oro como hierro, e hiciste la plata tan abundante como el plomo. Pero te entregaste a las mujeres y le diste dominio sobre tu cuerpo. Echaste una muchacha sobre tu honor y deshonrando tu lecho conyugal, y atrajiste el castigo sobre tus descendientes y la desgracia sobre tu familia. Así la nación se dividió en dos partes, y Efraín se convirtió en un reino rebelde. Sin embargo, Dios no retira su amor y deja de cumplir lo que promete. Por eso no aniquiló a los hijos de sus elegidos, ni destruyó la descendencia de los que amaba, sino que a Jacob le dejó un resto y un retoño a la descendencia de David. Salomón murió de mucha edad, dejando como sucedor un hijo rico en necedad y pobre en juicio, Roboam, que con su mal consejo llevó al pueblo al desenfreno. Y luego vino Jeroboam, hijo de Nabat, que nadie se acuerda de él, quien pecó e hizo pecar a Israel, haciendo caer a la gente de Efraín hasta que fueron expulsados de su tierra. El pecado de ellos fue muy grande y se entregaron a toda clase de maldad. Capítulo número 48. Hasta que vino un profeta como un fuego, cuya palabra era como un horno ardiente. Él les quitó la provisión de un pan y en su celo los redujo a un pequeño número. Por orden de Dios hizo que no lloviera y 3 veces hizo que cayera el fuego. ¡Qué terrible eras, Elías! No hay nadie tan glorioso como tú. Tú resucitaste a un muerto por voluntad del Señor, lo sacaste del reino de la muerte. Tú llevaste a los reyes poderosos a la tumba, desde la cama en que estaban enfermos. Tú oíste en Horeb, el monte Sinaí, amenazas y anuncios de castigo. Consagraste reyes que hicieran justicia y un profeta que había de ser tu sucedor. Fuiste arrebatado al cielo en un torbellino entre tropeles de fuego. Está escrito que Dios te tiene reservado por el tiempo en que vuelvas para calmar la ira de Dios, antes de que venga el día del Señor, para hacer que padres e hijos se reconcilien y para restablecer las tribus de Israel. Dichoso el que te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives todavía. Cuando Elías desapareció en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Hizo 2 veces más milagros y todo lo que decía era asombroso. Durante su vida no tembló ante nadie, y nadie tuvo el poder sobre él. Para él
nada había difícil, y acostándose sobre un muerto, lo resucitó. En su vida hizo milagros y después de muerto hizo cosas admirables. Y a pesar de todo, el pueblo no se volvió a Dios, ni dejaron de pecar. Por fin fueron expulsados de su propio país y se dispersaron por toda la tierra. Pero quedó un pequeño número en Judá, con reyes de la dinastía de David. Algunos de ellos llevaron una vida recta, pero otros cometieron enormes delitos. Ezequías fortificó su capital e hizo llegar agua hasta el interior de ella, taladrando la roca con herramientas de bronce, y entre las colinas construyó un dique para que el estanque. En su tiempo, Sennacherib lanzó una invasión y envió a un alto oficial de su ejército, el cual atacó a la ciudad de Sión y orgullosamente ofendió a Dios. La gente se retorcía de miedo y de dolor, como una mujer de parto. Involucraron al Dios Altísimo, extendiendo las manos hacia Dios, hacia él. Dios escuchó sus oraciones y lo salvó por medio de Isaías. Hirió el campamento asirio y sembró el pánico como una peste. Ezequías hizo el bien, siguiendo el ejemplo de David y las instrucciones del gran profeta Isaías, digno de crédito en sus visiones. Por eso en su tiempo el sol retrocedió y le alargó la vida al rey. Poderosamente inspirado, Isaías vio el futuro y consoló a los afligidos de Sión. Anunció el futuro hasta la eternidad y las cosas ocultas antes de que sucedieran. Capítulo número 49. El nombre de Josías es como incienso aromático preparado por un experto perfumista. Su recuerdo es dulce como la miel y como la música en un banquete, porque él se entristeció con nuestras traiciones y destruyó los ídolos detestables. Se entregó a Dios de todo corazón y fue bondadoso en un tiempo de violencia. Con excepción de David, Ezequías y Josías, todos los otros reyes de Judá llevaron una vida mala, abandonaron la ley del Altísimo. Por eso Dios entregó su poder a otros, y su gloria pasó a una nación extranjera e insensata, que incendió la ciudad santa y asoló sus calles, y así lo había anunciado Jeremías, hecho profeta desde antes de nacer, para arrancar, derribar, destruir y demoler, y también para construir, plantar y restaurar, pero la gente lo maltrató. Ezequiel tuvo una visión y describió a los seres del carro de Dios. También mencionó a Job, que se mantuvo firme en rectitud. También estaban los 12 profetas, que sus huesos florezcan en la tumba, pues animaron al pueblo de Jacob y lo salvaron por la seguridad de la esperanza. ¿Cómo podremos honrar a Zorobabel, que es como un anillo en la mano derecha, y a Josué, hijo de Josadac? Ellos reconstruyeron el altar y levantaron el sagrado templo que había de tener gloria eterna. Nehemías, de glorioso recuerdo, construyó nuestra ciudad en ruinas, reparó la muralla derruida y puso puertas y cerrojos. Pocos ha habido en el mundo como Enoc. Él también fue arrebatado de esa tierra. No ha nacido un hombre igual a Josué, jefe de sus hermanos y gloria de su pueblo. Su cuerpo fue enterrado cuidadosamente. Sem, Set y Enos también recibieron honores. Por la gloria de Adán es superior a cualquier otro ser viviente. Capítulo número 50. También está el sumo sacerdote Simeón, hijo de Jonatán. En su tiempo fue reconstruido el templo y consolidado el santuario. También en el tiempo fue construida la muralla con torres de defensa para el palacio real. También se cavó el estanque, que era tan grande como un mar. Él protegió a su pueblo del saqueo y fortificó la ciudad contra los enemigos. Qué majestuoso era el asomarse desde el santuario al salir detrás de la cortina. Era como una estrella que brilla entre las nubes, y como la luna llena en día de fiesta, como el sol que ilumina el palacio real, o como el arco iris que aparece entre las nubes, como las flores entre las ramaje de primavera, como azucena junto a un riachuelo, o como rama de cedro en el verano, como incienso que se quema en un sacrificio, como copa de oro martillado adornaba de piedras preciosas, como olivo frondoso, cargado de aceitunas, o como árbol de frondosas ramas. Así era cuando se ponía ropa de gala y llevaba ornamentos espléndidos, cuando subía al magnífico altar y llenaba de esplendor el atrio del templo. Cuando de pie junto a la leña recibía de los otros sacerdotes las porciones, mientras los jóvenes formaban una corona alrededor como retoños de cedro en el Líbano. Lo rodeaban como sauces junto a un río, todos los descendientes de Aarón en su esplendor, llevando en las manos las ofrendas para el Señor delante de todo el pueblo de Israel. Cuando terminaba el servicio del altar, preparaba los sacrificios para el Altísimo.
Tomaba en sus manos la copa y ofrecía un pacto de vino, derramándolo al pie del altar como olor agradable para el Altísimo, el Rey del universo. Entonces los sacerdotes, descendientes de Aarón, tocaban las trompetas de metal y un sonido poderoso resonaba anunciando la presencia del Altísimo. E inmediatamente todos los presentes se arrodillaban inclinándose hasta el suelo para adorar al Altísimo, al Dios Santo de Israel. Entonces escuchaban el canto y sobre el pueblo resonaban dulces melodías. Todo el pueblo cantaba orando al Señor misericordioso cuando el sumo sacerdote terminaba el servicio del altar. Habiendo ofrecido al Señor los sacrificios prescritos, bajaba del altar con los brazos levantados sobre toda la comunidad de Israel y pronunciaba la bendición del Señor, alegre de poder invocar su nombre. La gente se arrodillaba una vez más para recibir de él la bendición. Ahora pues, bendigan ustedes al Señor Dios de Israel, que hace cosas prodigiosas en la tierra y que hace crecer al hombre desde el seno materno y lo forma según su voluntad. Que Él les conceda a ustedes sabiduría y que entre ustedes haya paz. Que el Señor mantenga su lealtad hacia Simeón y le cumpla las promesas que le hizo a Fines. Que no deje de cumplírselas a él y a sus descendientes mientras el cielo exista. Hay dos naciones que aborrezco y otra más que ni siquiera merece el nombre de nación, los habitantes de Seir, los filisteos y la estúpida gente que vive en Siquem. Esas son las sabias instrucciones, los oportunos proverbios que con inteligencia decía Jesús, hijo de Eleazar y nieto de Sira, tal como brotaban de sus reflexiones. Dichoso el que los medite, el que los aprenda se hará sabio, pues honrar al Señor es vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues miren, hemos leído estos capítulos que nos mencionan a varios personajes de la antigüedad. Podríamos decir que son patriarcas, porque así lo denomina la teología. Se menciona a esos caudillos y se menciona a los profetas. Y hay una relación inédita de cada uno de ellos. Y bueno, pues aquí Sira, que traduce su nieto al idioma en aquel entonces quizá al hebreo, pues ahora ya lo tenemos en nuestro idioma, en nuestro propio idioma, y nos damos cuenta de algo importante, de que le hace una cronología a todo el lector, a todo el estudioso, y principalmente a los israelitas, para que se acuerden de cada uno de las hazañas, de las actividades, del comportamiento de cada uno de estos personajes. Pero lo más importante es que todos ellos fueron guiados por nuestro Padre Dios, por el Espíritu de Dios. Eso es muy importante porque nosotros lo debemos de saber. Muchos, pues, somos cristianos, somos creyentes, somos seguidores de nuestro Padre Dios y tenemos conocimiento de su palabra, tenemos conocimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo porque hemos leído y estudiado y analizado los 4 evangelios que afortunadamente nos dejaron. Sí, porque pues, hay más, ¿no? Son los que, según los estudiosos y teólogos del año 300, dijeron que eran los importantes. Y tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en donde encontramos la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, que nos la transmite. Pero mucha gente desconoce toda la actividad que tuvo Dios antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen, bueno, a nosotros qué nos importa, no nos interesa, nosotros no somos judíos. Eso le pasó al pueblo judío, es historia del pueblo judío, son situaciones del pueblo judío, son exigencias de Dios a su pueblo escogido, los judíos. Nosotros ahora somos copartícipes de la gloria de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Jesús, nuestro Salvador. Y de ahí pues muchos respetamos no solamente a Jesucristo y lo adoramos, sino que respetamos a su Santísima Madre, y dije bien Santísima Madre, porque no cometió ningún pecado. Y tomamos mucho en cuenta a José, quien era su padre que lo cuidó, y aceptamos también a los papás de María, a Ana y a la señora Ana y al señor Joaquín, que en la Iglesia Católica pues le dicen San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Y empezamos a tener nosotros un desarrollo
de familiaridad y de mucha amistad y de mucho amor a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los 12 apóstoles, primero discípulos y después apóstoles. Y tenemos conocimiento de todo esto. Muchos estudian la Sagrada Escritura, pero muchos no tienen conocimiento de toda la actividad salvífica que Dios fue teniendo con respecto al pueblo judío antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo estamos denotando. En esos capítulos pues nos hemos dado cuenta que se menciona a Noé, que nos menciona a todos los reyes de la tierra, principalmente los 3 reyes del pueblo de Israel, ¿no? El rey Saúl, ¿sí? Al rey David y el rey Salomón. Nos explica aquí rapidísimamente, de una forma resumida, que pues el David, cuando era joven, pues era un buen muchacho, ¿no? Y ya de viejos nos hacemos malos. Sí, de tanto vivir en este planeta nos vamos consumiendo en el pecado, ¿no? Nos vamos enrollando en lo mundano y lo terrenal, en lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Ahí sí se los dejo yo a ustedes a su mejor disposición, ¿no? Porque cada uno de ustedes sabe en qué se ha emporcado, en qué se ha ensuciado, en qué se ha llenado de maldad, ¿no? Y se ha retirado de las cosas del Señor. Y si es que Dios nos permite llegar a una edad avanzada, a los 70, 80, 90 años, pues ya nos reconciliamos con el Señor, ¿no? Ya agarramos y decimos, Señor, perdónanos, ¿no? Porque estuve disfrutando de la vida de una manera mundana y terrenal y corporal, y estaba yo alejado de ti, ¿no? Pero todo esto lo hacen por el cuscús de que pues yo ya me voy a morir, lógico, ¿no? Pues nadie vive más de 100 o 150 años. Pues, ya les empieza a entrar el temor, ¿no? Y empieza uno a tener el miedo de que pues ¿cuándo me voy a morir? ¿No? Y entonces pues ya se reconcilian con Dios. Pues qué bueno, ¿no? No es nada malo, ¿no? Está bien. Tarde, pero seguro. ¿Sí? No que temprano e inseguro. ¿Cuánta gente a temprana edad se muere? Bueno, entonces lo importante es que nosotros conozcamos, amamos y sirvamos a Dios. Y como les menciono aquí, pues David cuando era joven, pues a todo dar, ¿no? Pero crece y empieza a cometer muchas estupideces. Cuando era joven, pues defendió al pueblo, matando a Goliat, ¿sí? De una forma, pues, muy de película, ¿no? Lo pueden ustedes leer, ahí está, ahí están los escritos, ahí están los libros, y pueden ustedes, retomar esa historia, ¿no? También nos habla, como les digo, de Noé, cuando hace el arca y que Dios hace un pacto con él, en donde sus 3 hijos, con sus mujeres, se salvan, ¿no? Y también la mujer de Noé. No nos mencionan los nombres de las mujeres, ¿no? Pues qué mala onda, ¿no? Eran mujeres sin nombre, ¿sí? Ni modo. Nada más nos menciona Sem, Cam y Jafet, que eran los hijos de Noé, ¿eh? Sem, los semitas, Cam, los camitas, ¿eh? Los jefitas, ¿no? Bueno, ustedes lo pueden investigar, lo pueden ver, lo pueden analizar ustedes, como ustedes gusten y manden. Pero nos habla de Enoc también, un gran personaje que fue arrebatado también, igual que Elías. Y nos habla de Elías, pero antes de esto, pues nos habla de Moisés, que es el que sube al monte Sinaí, que Dios le da los mandatos. Moisés, que es escogido por el Señor para poder ir a salvar a su pueblo de la esclavitud. Se dice 400 años de esclavos. No eran 400 años. A lo mejor fueron como 150 o 200 años de esclavitud, ¿no? Duraron ahí viviendo 400 años en Egipto. Pero al principio, pues eran bien tratados. Trabajaban y se ganaban la vida. Pero ya con el tiempo, pues sí, los egipcios los empezaron a someter. Por miedo de que pues eran más. Y un día de esos se podían rebelar, se podían quedar con Egipto, ¿no? Pero Dios no tenía esas ideas para el pueblo de Israel que se quedara en Egipto, ¿no? A Dios no le interesaba que el pueblo hebreo se quedara en Egipto. Le dio chance de estar ahí de vacaciones, como cuando ustedes van a Cancún, ¿no? Entonces le dio oportunidad a los hebreos de que llegaran a Egipto. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? La historia nos menciona que porque todas las demás regiones había mucha sequía, no había alimento, y en donde sí había alimento en Egipto, y por eso llegaron ahí. Pues sí, así nos lo dice la historia, pero esa es una forma muy normal de describir las cosas, pero vean ustedes una forma teológica. ¿Por qué creen que Dios quiso que llegaran a Egipto? ¿Sí?
porque es un aprendizaje, es para que se dieran cuenta el poder de nuestro Padre Dios que tiene sobre todas las naciones, sobre todo la gente pagana, aquellos que tienen muchos dioses. Acuérdense que nosotros somos monoteístas, que nada más tenemos un solo Dios, nuestro Padre Dios, o sea, no adoramos otros dioses, entre comillas, ¿no? Porque si amas más al dinero, el poder, amas más tus cinco sentidos, tus placeres, tu sexualidad, pues entonces tienes otros dioses, ¿sí? Y vemos entonces aquí que ese fue el programa, llegan a Egipto, precisamente porque el Señor va a demostrarle a todos los pueblos, y principalmente al pueblo hebreo, el poder tan grande que tiene Dios en la existencia del género humano. Nos habla de Moisés, nos habla de Aarón, su hermano de Moisés, que es sacerdote fiel de nuestro Padre Dios, y que él es encargado, y todos sus hijos, toda su descendencia, es encargado de la realización del santuario, de los sacrificios, de la adoración, ¿sí? Y nos menciona todo ese suceso de cómo le va acreditando a Aarón la instancia de ser sacerdote fiel entre todos, ¿no? Nos habla de Josué y Caleb, unos caudillos, unos guerreros, unos grandes luchadores, y que pues Dios los apoya y Dios los ayuda para que triunfen en las batallas y en la guerra en contra de los pueblos que los querían invadir, de los pueblos que los querían atacar, de los pueblos que los querían destruir, de los pueblos paganos, pueblos que tenían dioses. Todo esto Dios lo permite precisamente para irnos demostrando que Él es el Todopoderoso, no hay otro Dios. Es por eso muy importante que tú tengas esto en mente. Todos estos sucesos son simple y llanamente, y fíjense cómo lo digo, simple y llanamente, para que nos demos cuenta que Dios nada más hay uno, y es nuestro Padre. Ahora, antes era nuestro Creador, pero ahora nuestro Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de los jueces que existieron en aquel entonces con respecto al pueblo de Israel, al profeta Samuel, que unge, ¿verdad? Impone las manos a Saúl, al primer rey de Israel. Y nos habla de Salomón, el hijo de David, ¿sí? Que pues, supuestamente era un rey sabio, en una época muy tranquila para el pueblo de Israel, que es el que construye el santuario, el templo, que ya después viene a ser destruido por el rey Nabucodonosor II, que Dios le permite. ¿Por qué? Pues porque se vuelven a la maldad los israelitas. Increíble, pero cierto. Después de tener toda una historia de salvación, después de tener toda una asistencia de nuestro Padre Dios en toda su historia, de haberles ayudado, recordemos que nuestro Señor les dio de comer, en la época de Moisés, les dio de comer 40 años. ¿Sí? No crean que era Masterchef nuestro Señor y se puso a cocinar. No. Les dejó caer alimento del cielo. ¿Qué es esto? Decían, ¿qué es esto? En el idioma hebreo pues, se dice manú. ¿Qué es esto? Decían, ¿qué es esto? Pues caía como un tipo migajón del cielo y con eso se alimentaban. Y las codornices pues bajaban a comerse ese alimento, y también comían codornices los hebreos, ¿no? Entonces, durante 40 años les estuvo dando de comer. Todo esto se olvidaron los hebreos, todo esto se olvidaron los israelitas de lo que había hecho nuestro Padre Dios, y se rebelaron contra Él. ¿Cómo se rebelaron? Ahí lo tenemos escrito, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, lo pueden ustedes buscar. Lo mencionan todos los profetas, en donde el pueblo se vuelve idólatra, empieza a hacer ídolos y empieza a adorar ídolos, como en la actualidad. Hay gente que tiene el ídolo de la Santa Muerte, el ídolo de Malverde, el ídolo de todos los santos. Ah, sí, porque cagan su santito, ¿verdad? Y el día que la Iglesia Católica dice que hay que festejar a tal santito, hay que cargan a su santito, ¿verdad? Y lo cuidan y lo apapachan, lo visten, lo revisten, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen con la figura de un niño que le dicen Niño Dios y lo revisten el 2 de febrero? A veces hasta lo revisten de ropa de fútbol, de jugador de fútbol, de béisbol, de americano. Y si no le ponen la vestimenta de algún artista, de Luis Miguel, de Juan Gabriel. No, o sea, es una vulgaridad, es una estupidez, ¿no?
Pues lo mismo hicieron los israelitas. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Pues les dio cranky, ¿no? Les ponchó su pañal, como vulgarmente dicen, y les puso un hasta aquí al pueblo israelita por haberse vuelto idólatras. Se olvidaron de todas las grandes hazañas que ahorita estamos aquí recordando, que nos las está recordando este Señor Jesús, que era el nieto de Cira, y que está traduciendo todo esto que su abuelo dijo, ¿no? Y se olvidaron de todo esto los israelitas, de todo lo que pasó, ¿sí? Y bueno, pues estamos hablando de que Salomón fue el que construyó el templo, pero pues fue destruido por el rey Nabucodonosor cuando fueron invadidos y destruidos, ¿no? Y desterrados. 70 años estuvieron en el exilio. Poquito tiempo. Simple y llanamente era para que las generaciones se purificaran y los hijos de los hijos de los hijos pues ya no supieran de lo que habían hecho los abuelos de los abuelos y los bisabuelos. Pero muy claramente dice que Dios nunca retira el amor de su pueblo porque cumple la promesa que le había hecho a Abraham, ¿sí? Y a Isaac, su hijo. Y por eso las 12 tribus de Israel, pues, hoy en día aún existen. Nos habla de Elías, de su actividad de Elías, y que pues también es arrebatado, nos menciona muy claramente aquí, como nos dice la historia, que es arrebatado por unas ondas de fuego, ¿no? Y que es desaparecido, ¿no? Muchos esperan a que regrese, pero deja a su sucesor Elías, que es Eliseo. Todo esto pues lo está recordando para que se acuerden los israelitas de todo lo que nuestro Padre Dios había hecho por ellos. Entonces, bueno, pues no se les debe de olvidar. Y nos menciona también que, bueno, pues hubo situaciones en las que el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías estuvieron anunciando la situación tan difícil en la que estaba el pueblo israelita en su terrible situación de idolatría, de haber caído en el pecado de adoración. Imagínense, adoraban a otros dioses, sacrificaban a sus hijos ofreciéndoselos a los dioses. Lo que hacen aquí los mexicas, ¿no? Aquí en México, mataban a los niños, a las doncellas, a los jóvenes, les sacaban el corazón y se le ofrecían que al dios sol, que al dios luna, ¿sí? Para que hubiese una buena agricultura, para que la tierra produjera buena cosecha, ¿no? O sea, que no, nos estábamos ignorantes. Bueno, estábamos, digo yo, porque estoy en México, yo soy mexicano, estaba muy mal aquí. Ah, no, pero llegan los españoles, nos quitan todo eso, y todavía no se los agradecemos, sino que los maldecimos y decimos, ¿cómo es posible que llegaron los españoles y nos invadieron? Y hoy en día hasta quitan la estatua de Colón, que estaba ahí en una avenida de Reforma, ¿no? Porque hay mucha gente que se levantó en protesta, y el presidente que tenemos en la actualidad les dijo, ay, sí, tienen razón ustedes, nos invadieron los españoles, son unos desgraciados, nos tienen que pedir perdón. Es más, el Vaticano, el Papa también nos tiene que pedir perdón, porque nos vinieron a evangelizar de una manera muy, muy exigente, ¿sí? Muy vulgar, muy agresiva, ¿no? Ah, entonces querían que seguíamos matando a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, sacándoles el corazón, ¿verdad? Ay, no, de veras que... Bueno, todo esto, ¿por qué se los platico? Pues porque pareciera que todo lo que pasa de nada sirve. Sí, todo lo que pasaron los israelitas, se les olvidó toda la ayuda que nuestro Padre Dios les dio durante muchos miles de años. Y nosotros estamos igual. Ya se nos olvidó todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y nos pasamos por el arco del triunfo todas las hazañas que hizo nuestro Señor Jesucristo, que principalmente es la salvación. Y nos importa un comino, un reverendo comino lo que hizo. Y estamos disfrutando la vida de una manera estúpida, ¿no? Se nos pasan los años, ¿sí? Y no hemos hecho nada en nombre de nuestro Señor. Ah, no, pero cuando estamos enfermos sí le pedimos a Dios. Cuando no tenemos dinero sí le pedimos a Dios. Cuando se nos muere alguien, le reprochamos a Dios. Que no podemos tener hijos, le reprochamos a Dios. Que tenemos un hijo que viene con deficiencias físicas, ah, no, el Dios nos está castigando. Y muchos dicen, es que la iglesia, la institución, yo no creo, está bien, yo no te voy a contradecir. Pero Dios es Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está entre nosotros. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos templos de vivos del Espíritu Santo.
Y bueno, pues eso es muy importante que tú lo tengas y lo conozcas, que no se te vaya a olvidar. Por eso he querido leer estos capítulos continuos para que se den cuenta de todos estos personajes importantes del pueblo que tuvieron los judíos y que aún a pesar de todo, de recordarles todo, ¿sí? Pues no hicieron las cosas correctamente los israelitas. Y nosotros estamos igual. Estamos supuestamente en el año 2022. Y todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, no lo entendemos. No hacemos nada. Les vuelvo a reiterar, vivimos en la época del Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo y tenemos que ponernos en práctica para el prójimo. Y no lo hacemos. Y si lo hacemos, cobramos. Ah, sí, porque si tú tienes un don, no sé, el de medicina, cobras. No haces el bien. Ah, no, sí. Si él no tiene dinero para que yo lo opere de la vesícula, pues yo no lo opero. Ah, no, a mí me tiene que pagar. Para eso estudié, para eso me quemé las pestañas. Entonces tienen ustedes un don y nada más lo usan para negociar. Tienen el don de conocer las leyes y no las ponen en práctica para el pobre. Ah, no, a mí me tiene que pagar. Si no tienes para pagar a un abogado, pues ahí te ves. Que te refundan en prisión, aunque seas inocente. No. Tienen el don de poder defender a la gente y no lo hacen. Y pues desgraciadamente vamos a hablar de los presbíteros, ¿no? Supuestamente se dedican los sacerdotes, presbíteros, padrecitos, como vulgarmente, o dirigentes espirituales o pastores, para ayudar al prójimo. Y no lo hacen. Aparentan. ¿Sí? Y no lo hacen. Son negociaciones. Es una institución de negociación la iglesia, ¿no? Pero pues nosotros que somos creyentes y que amamos a Dios y sabemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo, pues nosotros tenemos que ponernos a trabajar. A lo mejor tú nada más podrás ayudar a 1, 2 o 3 personas en tu larga vida. Pues con eso ni modo, pues ¿qué podemos? Dios no te puede exigir más, ¿no? Tú sabrás qué hacer, ya tú le darás cuentas al Señor. Pero imagínense los sacerdotes, los pastores, que tienen a una feligresía muy grande, y en vez de ayudarles, les mienten, les inventan cosas. ¿Sí? Ah, no, pero ellos dicen, es que Dios dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Él me dio poder de hacer estas estupideces. Ah, mira. Sí, no, porque ellos se protegen a ellos mismos, ¿no? Sí, y sabemos que en las iglesias hay poder político, hay poder de ambición de dinero. Sí, ¿en serio? Sí, en las iglesias se promueve mucho el pecado, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Violentan a las mujeres, violentan a los niños, ¿sí? En su sexualidad y en todos los puntos que ustedes quieran. Lo sabemos. ¿Para qué ocultarnos? ¿Para qué cerrarnos los ojos? Entonces no están haciendo bien su trabajo, ¿sí? Están fingiendo. Muy claramente lo dijo nuestro Señor Jesucristo: tengan cuidado, porque son lobos vestidos de ovejas. Y ustedes todavía ahí van atrás de él. Ay, que ya se murió el padrecito, lo voy a ir a visitar. Oye, pero violaba niños. Ay, no, yo le tengo mucho amor al padre porque hablaba muy bonito. Estaba muy guapo. Yo lo conocí cuando estaba joven, allá en Michoacán, allá en el pueblo de Cotija. Sí, lo conocí desde joven. Ajá. Los que ya saben de quién estoy hablando. ¿Y qué fue lo que hizo? Violentar a jóvenes y niños en su sexualidad. Y él decía, es que Dios me permitió hacer esto. Ay, hijo. Miren, ya están juzgados por Dios porque ya se murieron. No solamente él, sino tenemos, hace poco se acaba de morir Onésimo Cepeda, un obispo de la Iglesia Católica. Entonces, aceptan a cada individuo en la iglesia que no, pues al rato ya también Peña Nieto va a ser padrecito y al rato nuestro presidente actual también va a ser padrecito. Ya como aceptan a cualquiera, pues ya vale gorro, ¿no? Sí. Ahí está el Schulenburg. Sí, Schulenburg duró muchos años financiando la Basílica de Guadalupe. ¿Ven? Hasta ahí se los dejo.
¿Dónde están todos esos millones de pesos que tenía Schulenburg? ¿A quién se los dejó si supuestamente no tenía esposa, hijos ni nietos? Ajá. ¿Y Onésimo Cepeda dónde dejó las empresas que hizo con Carlos Slim? Si no tenía esposa, ni hijos, ni nietos. Pues quién sabe, ¿verdad? Ajá. Sí, pues sí. Bueno, esto se los aplico a ustedes para que nos demos cuenta que lo importante es que nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos que ayudar a los demás con los dones que tengas. Los demás que están, los líderes en las iglesias, en las instituciones, a nosotros no nos debe de importar. No debes de confiar en nadie de los gobernantes, no debes de confiar en nadie de los titulares de una institución. Al único que hay que confiar es nuestro Señor. Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Que Dios te bendiga.